Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses 1, versículos 11 al 12. Iglesia, qué bueno que puedes acompañarnos el día de hoy en nuestro devocional. Hoy vamos a estudiar la carta de Segunda de Tesalonicenses de los capítulos 1 al 3, nuevamente una carta pequeña, y vemos a Pablo hablar que continúa siendo alguien orgulloso de la iglesia de Tesalónica, alguien que admira la fe y la perseverancia de esta iglesia, ya que a través de las pruebas que han vivido, a través de persecuciones y sufrimientos, han sabido soportar, han sabido avanzar, su fe ha permanecido, y Pablo está diciendo que verdaderamente esto prueba que son dignos del reino de Dios. Y creo que eso al día de hoy también, sabes, tú y yo de pronto vivimos situaciones, temporadas difíciles en nuestras vidas, que realmente ellas prueban qué tan fortalecidos estamos en Dios. Estas temporadas prueban si nuestro gozo está en lo que tenemos, si nuestro gozo está en que también está nuestra salud, si nuestra fe se encuentra en nuestra estabilidad, o si se encuentra en que Dios sigue siendo bueno, en que Dios no cambia, en que Dios siempre permanece fiel. Y Pablo está diciendo que admira a la iglesia de Tesalónica porque han pasado por el fuego, han pasado por situaciones difíciles, pero su fe permanece intacta. Y en el versículo 11 Pablo dice que están orando por ellos, ¿verdad? Se encuentran aún conociendo que están en medio de una prueba. Pablo dice: yo oraré por ustedes, ¿verdad? Oraré para que Dios pueda cumplir su propósito que ha designado para cada uno de ustedes. Y creo que esta carta es impresionante, es de mucha bendición a la iglesia, porque creo que el día de hoy, al vivir las mismas situaciones, esto nos invita a que tú y yo podamos orar unos por otros en medio de enfermedad, en medio de necesidad. Qué bueno es que entre amigos, entre hermanos, entre congregantes podamos orar los unos por los otros, y creo que esto agrada a Dios. Después nos encontramos en el capítulo 3, que Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica en el versículo 6: ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Y qué curioso, porque cuando hablamos del contexto de esta carta a Tesalónica, de cómo es que llegó el evangelio a esta ciudad, en Hechos 17:5 nos muestra, ¿verdad? Nos narra qué fue lo que sucedió. Hechos 17:5 nos dice que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos que alborotaron la ciudad y procuraban sacar a Pablo y Silas del pueblo, aquellos que habían predicado, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué hicieron los judíos? Dijeron: tenemos celos de lo que están haciendo Pablo y Silas, tenemos celos de que los gentiles sean salvos, vamos a la plaza a tomar a hombres ociosos. Esto quiere decir hombres ociosos que no tenían nada que hacer, hombres que eran completamente manipulables. ¿Por qué? Porque no tenían un carácter, no tenían metas trazadas, no tenían una definición de lo que querían hacer de sus vidas, no tenían un propósito. Y ahora Pablo, en segunda carta a los Tesalonicenses 3, les está diciendo: con hombres ociosos no se junten. Y es que podemos darnos cuenta que hombres ociosos son como personas que son arrastradas por el viento, ¿verdad? Hombres ociosos que no tienen metas, que no tienen un propósito, son personas que un día van a adorar a Jesús, un día van a recibir a Jesús con palmas y otro fin de semana lo van a crucificar, ¿sabes? El llamado de Dios, creo que para nuestras vidas, es que tú y yo podamos tener un propósito en Él.
El propósito de Pablo al escribir esta carta era que la iglesia de Tesalónica no se contaminara, no dejara que vinieran personas de fuera para dañar lo que con tanto trabajo ellos habían sembrado en esta iglesia. Y sabes, aquellas personas que tienen espacio para tener celos unos de otros, tener envidias unos de otros, para hablar mal unos de los otros, para enorgullecerse contra otros, muy probablemente son hombres ociosos, muy probablemente son personas que viven arrastrados por emociones terrenales, pero que no han definido su propósito en Dios, que no tienen una identidad firme en Cristo. Por lo tanto, qué importante es, iglesia, que tú y yo podamos recibir nuestra identidad y nuestro propósito solamente de Dios y no de lo que otras personas puedan ver de nosotros, no lo que otras personas pueda agradarles de nosotros, sino lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Señor, hoy esta palabra nos reta a verdaderamente vivir con un propósito eterno, un propósito que viene de ti, Señor. No queremos vivir arrastrados por las olas, no queremos, Señor Jesús, vivir creyendo que nuestro propósito depende de los hombres, depende de agradar a los hombres, depende de impresionar a los hombres, sino, Señor Jesús, queremos que verdaderamente puedas sellar tu palabra en nuestro corazón, verdaderamente puedas darnos un sentido, una identidad, un propósito que proviene de ti, y entonces no ser hombres manipulables, no ser hombres que no tienen un fin y que simplemente siguen la corriente de este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú hablas a nuestro ser, a nuestro espíritu, y nos das un propósito que proviene de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén.